Seguimos con fútbol de cantera en Real Madrid Televisión con la Copa Puskás, nuestro Real Madrid Juvenil C frente al Sporting de Portugal. ¿Qué tal, madridistas? Muy buenas tardes. Volvemos a Hungría, al campo de la Academia Puskás en Fellkshütt para contaros la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Puskás Suzuki 2026 que está disputando el Juvenil C del Real Madrid, y os vamos a contar ahora el partido que tiene ante el Sporting de Portugal, una de las mejores canteras de Europa y una piedra de toque más que interesante para el equipo de Nacho Román. Recordamos que la primera jornada la habéis visto aquí en Real Madrid Televisión, el partido esta mañana, que ha terminado con victoria por 0-3 ante la Puskás Academy, con goles de Manu Serrano, Álvaro Rivera y Beltrán Capote. Así que vamos ya con las alineaciones por parte de ambos equipos. Por parte del Juvenil C del Real Madrid formarán en postería Alberto Castelao, línea de 4 para Edu Colat, Mateo Garrido, Alejandro Castaño y Rubén Díaz, centro del campo para Mateo Pozo, Álvaro Rivera y Brian Bugarín. Por la izquierda estará Pablo Martínez, por la derecha Jairo Morilla y como referencia en ataque Jeremiah Ramos. Por parte del Sporting de Portugal, el equipo portugués formarán en portería con Afonso Redondo, línea de 4 defensas para Salvador Fortuna, Alexandre Rosado, Samuel Tavares y Enrique Tavares, centro del campo para Francisco Simoes, Rodrigo Nogueira y David Almeida. Por la izquierda estará José Garrafa, por la derecha Leonardo Damião y como jugador más adelantado Martín Ribeiro, el equipo entrenado por Sergio Saraiva. Partido más que interesante, como decíamos, para el Juvenil C y sobre todo para continuar el buen nivel que ha mostrado en la primera jornada ante la Puskás Academy. Antonio Esteban, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. ¿Qué tal, madridistas? Bienvenidos a su casa para el segundo partido. Nos lo pasamos muy bien en el primero, así que hay 5 cambios con respecto a ese primer 11. Los extremos, los laterales y el portero. La base, de principio a fin del equipo, sigue siendo la misma que el primer partido. Eso es, y además interesante, lo veíamos cuando estábamos repasando las alineaciones, que está Mateo Pozo, que había sufrido ahí un encontronazo importante en el primer partido, en ese segundo gol de Álvaro Rivera, que tenía ese encontronazo con el portero, pero parece que está bien y de hecho pues es de la partida en este encuentro, así que muy buena noticia. Como vemos, el campo es uno de los que está a la espalda del estadio, del Pancho Arena, que es donde ha jugado este Real Madrid Juvenil C el primer partido, y que obviamente también es donde, bueno, pues evidentemente se van a jugar las fases decisivas. Ojalá esté ahí también el Real Madrid, incluida la final, y que por tanto es uno de los estadios también, como decíamos antes, considerados también en su momento uno de los más bonitos, de los 15 más bonitos del mundo, ¿no? Sí. Y primera ocasión de peligro, ya lo hemos visto en el primer partido, ha generado mucho peligro el Real Madrid desde las jugadas a balón parado, así que allá va Brian Bugarín, el centro al segundo palo del Vigués, termina despejando la defensa del Sporting de Portugal, se quiere hacer con ella Rubén Díaz. Sí, porque 2 de los 3 goles, Fernando, han sido tras jugada a balón parado. El primero a la salida de un córner y el segundo en una falta botada precisamente por Brian Bugarín. Sí, y ahora la falta en la salida de balón del Sporting de Portugal, termina señalando falta además peligrosa sobre Pablo Martínez, y cuidado que puede ser interesante, prácticamente en el vértice del área. Este partido también tiene su guiño de historia, como decíamos también en el primero, por lo de Puskás y lo que supuso la leyenda, una de las máximas leyendas del fútbol mundial, uno de los máximos goleadores, con casi 750 goles en partidos oficiales, hasta 1500 le dan incluso los que conocen de cerca su trayectoria contando con los amistosos. Y vamos primero a la falta. A ver el disparo, la pone. ¡Qué golazo! Bueno. La pegó, la provocó en la falta Pablo Martínez. Colocó el balón con mimo y con el mismo mimo también lo colocó dentro de la portería. Vaya golazo de Pablo Martínez para empezar el partido, minuto 2. Sorprende completamente a la defensa del Sporting de Portugal y pone el primero del partido Pablo Martínez. Sporting 0, Juvenil C 1. Qué gran gol, como estás contando. Es increíble cómo lo ha colocado Pablo desde el perfil zurdo con la pierna derecha cerrándose, pero yo diría que incluso casi directo hacia la escuadra, mientras en la megafonía también están anunciando el golazo del jugador madridista, uno de los que entraban de relevo en esa banda izquierda por Santiago del Pino, que hizo un partidazo, por cierto, el primero de los dos, y que evidentemente tendrá su oportunidad en la segunda parte, pero que arranque minuto 3, apenas recién entrado,
de este Real Madrid juvenil que desde luego a balón parado, como tú bien comentabas, es una de sus armas más poderosas, además del juego de posición e incluso de las contras, como demostró también en uno de los 3 goles del primer partido. Así es, lo hemos dicho, lo avisábamos que a balón parado el equipo de Nacho Román, como todos los conjuntos de la fábrica, trabaja muy bien el balón parado. Es el laboratorio que funciona. Y lo hemos visto, qué bien ha funcionado otra vez. En esta ocasión algo más de seña de identidad o de toque de calidad, ¿no? Propio. Más que de estrategia, pero hay que ponerla ahí. Y hay que saber elegir, que ese es el talento que dicen muchos en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el talento? Saber elegir. O sea, el colocar ahí a Pablo para que bote esta falta y que él decida que vaya allí y que el entrenador entienda que este tipo de faltas son para determinados jugadores, obviamente eso también se trabaja. No es, venga, ¿quién lanza esto? No es casualidad. No es casualidad, no es el albedrío, ¿no? Gran gol de Pablo Martínez para abrir el marcador, y el Real Madrid que ha empezado con la misma convicción con la que terminó también ese primer encuentro, la primera jornada contra la Puskás Academy. Avanzando José Garrafa, jugando para el Sporting. Rodrigo Nogueira. La combinación de nuevo del conjunto portugués, un equipo portugués que necesita la victoria, porque en el primer partido frente al Genk perdieron por 1-2. El tanto lo marcó Alexandre Rosado, el central, y necesita la victoria para tratar de acercarse ahí a estar en las últimas instancias de esta Puskás Cup. Mira cómo abre para los extremos, que es el fútbol típico de la academia del Sporting. Sí. Extremos de mucha calidad, lo hemos comentado en el primer partido. Sin ir más lejos, pues Cristiano Ronaldo, Luis Figo, ¿no? Claro, los máximos exponentes también de los más recientes, obviamente, pero también Futre, que la gente cree que lo del Oporto, bueno, también creció en la academia del Sporting de Portugal. Quaresma, compañero también de vestuario y amigo de Cristiano. Nani, el reemplazo de Cristiano, ¿no? El clon de Cristiano, que luego también incluso acabó fichando por el United. Simao Sabrosa, todo el mundo lo conoce también de su paso por la Liga Española. Gelson Martins, aunque ese acabó también jugando. Trincao, no es lo mismo, no es un extremo al uso, pero es un jugador de muchísimo talento y calidad. Y el actual, como decíamos, Nuno Santos, ¿no? Nuno Santos, que además fue nominado en su momento a mejor gol Puskás, mejor gol de Europa por la UEFA, que le llaman así trofeo Puskás, sí, por un golazo de hace algunas temporadas de Rabona, no sé si tú lo recuerdas, sí, con su zurda, y que desde luego en un partido, creo que contra el Boavista, hablo de memoria, pero obviamente hablamos de un golazo sin igual, ¿no? Y de un extremo que actualmente sigue todavía en el Sporting, ¿no? Eso es, jugadores de mucha calidad que han salido de aquí de la cantera del Sporting de Portugal. Juega de nuevo el Real Madrid, avanzando por la parte derecha, lo intenta Jairo Morilla, el sevillano, combinando por dentro con Brian Bugarín. Ahí está el vigués, se marcha, la pone atrás, a punto de llegar el segundo, se tira al suelo Álvaro Rivera, no consigue llevársela. Ahora sí vuelve a pelearla y se la lleva el de Portollano. Álvaro Rivera le han podido hacer falta, dice el árbitro que nada, sale corriendo a toda velocidad. Arbitraje muy europeo, decíamos. Sí, ahí está David Almeida, el jugador portugués. Buena reacción otra vez de Álvaro Rivera para recuperar. Y vemos a Brian Bugarín, es un jugador tremendamente versátil, tremendamente que le da muchísimas opciones a su entrenador. En el primer partido le hemos visto más acostado a la banda derecha. En esta ocasión le estamos viendo más como media punta. Es difícil cuantificar, ponderar el talento cuando hablamos más allá de la técnica individual, ¿no? Pero yo creo que es el talento que más buscan los entrenadores y los equipos. El de Brian es esa, como tú decías, además de un exquisito dominio del balón, de las superficies de contacto, es su inteligencia táctica y su versatilidad, capaz de rendir en muchas posiciones, tanto interiores, pero siempre por detrás de la delantera, y de sostener al equipo y de hacerlo jugar como un segundo cerebro, ¿no? Además, de hecho, un jugador con muchísimo gol, que a punto estuvo de lograrlo en la primera jornada de esta Puskás Cup, con una acción técnica de mucho nivel que terminó deteniendo el portero de la Puskás Academy, jugando Mateo Garrido, presionando arriba el Sporting de Portugal, buscando volver a meterse en el encuentro, un encuentro que gana el Real Madrid desde el 2 con ese golazo de Pablo Martínez. De marcha perfecto Edu Corlat, combinando por dentro. Bueno, hay acción técnica ahora otra vez de Brian Bugarín, si antes lo mencionamos. Pero es que es lo que demandaba la jugada, Jesús, ¿no? Yo creo que no se ha adornado en exceso y por frivolidad, sino porque demandaba sostener la pelota y conducirla hasta descargar a un compañero a la banda, ¿no? El balón adelantado de Alejandro Castaño, el central, que quiere combinar con Jairo Morilla. La corta esa acción Enrique Tavares, se la queda Garrafa.
El toque no es preciso sobre el lateral portugués. Sacará de banda de nuevo el Real Madrid. Recordamos, son 2 partes de 30 minutos. Estos partidos son partidos express en una categoría en la que ya están acostumbrados a jugar los 45 reglamentarios, así que... A mí me parece muy buena iniciativa, sí, no sé qué piensas tú, Jesús, porque así vemos realmente ese punch de fuerza, de energía que tienen los primeros equipos en la élite, en la Champions, y que, por ejemplo, sin ir más lejos, ahí protagonizamos o la eliminatoria del Madrid con el Bayern o el propio Bayern Paris Saint-Germain, ¿no?, de la ida de semifinales, donde era un partido frenético, no paraba ninguno. Aquí lo podemos vivir en otra categoría y por tanto hay que adecuar también el tiempo para que ellos intenten disfrutar también de eso y de esa especie de Champions que podría ser esto para los equipos aquí confitados, ¿no? Además también que permite gestionar mejor los esfuerzos, ser partes más cortas y jugar partidos digamos con un menor espacio temporal entre uno y otro, que es lo que están acostumbrados, claro, en la liga. Si no, sería imposible hacer un torneo como este en apenas 3 días, un fin de semana largo, sí, ¿no? Eso es. Jugando de nuevo el Sporting de Portugal, que ahora sí que está teniendo algo más la posesión del balón después de ese gol de Pablo Martínez. José Garrafa encarando el habilidoso extremo del Sporting de Portugal. Fantástico cómo llegó al corte ahí Mateo Garrido. Y se enfada él, porque se enfada consigo mismo, porque ha enseñado tanto el balón. Eso es lo malo también a veces de tener extremos a banda cambiada, ¿no? Que si tu pierna buena es la diestra y vas por la zurda, por el flanco izquierdo, como le ha pasado a Garrafa, enseñas mucho el balón, ¿no? Y es verdad que das más opciones ahí al defensa a poder arrebatarle el esférico. Cortó esa acción Alexander Rosado. Algo ha pasado ahí. Y posesión todavía para el Real Madrid. Luchó por esa pelota Pablo Martínez y se hizo con ella el autor del gol. Rubén Díaz va a sacar de banda cuando ya llegamos a los primeros 10 minutos de esta primera mitad. Controla Álvaro Rivera. Protegiendo el balón Rubén Díaz. ¡Qué calidad! Se marcha a pura línea de fondo. Se tira al suelo, la pone Jeremaya. ¡Madre mía! Y a ver. No, salió. Salió por fuera, ¿no? Sí, eso es lo que termina señalando el colegiado. Pero vaya jugada, o sea, de Rubén Díaz. A ver, era gol, pero dice que no vale porque había salido en el mano a mano sobre el alambre de la línea de fondo de Rubén, ¿no? Qué golazo habría sido. Qué lástima, porque llegó ahí hasta el último momento. Estaba la jugada muy justa. Se tiró al suelo para tratar de ponerla y ahí aparecía el de siempre, Jeremaya Ramos, para finalizar la acción. Una lástima no haber sumado ese segundo gol para el Real Madrid. La aportación de Rubén en el flanco izquierdo es más un extremo reconvertido, podríamos decir, ¿no? Porque tiene esa llegada, ese mano a mano tan endiablado y tan nocivo para sus rivales y tan bueno para su equipo, ¿no? Sí. Muy interesante también el trabajo de los laterales. Ahora el saque de banda de Ducorlat, que no consigue encontrar a Jeremaya. Y va a sacar ya el portero Afonso Redondo. Está bonito el partido, Jesús. Está muy interesante y además dos equipos que quieren jugar, que les gusta salir jugando desde atrás y que apuestan por un juego ofensivo. El balón adelantado de Afonso Redondo. Y va con todo Castaño, la recupera de nuevo el Sporting. Cuidado que está abierto ahí en la parte izquierda. Garrafa recibe con espacios el extremo portugués. Ahí se marcha la bicicleta. Que bien le tapó. Ojo el balón y llega con todo para cortar Rubén Díaz. Ha tenido el empate el Sporting. Estuvo bastante preciso el Real Madrid para evitar esa acción. De nuevo Garrafa. Cuidado que encara de nuevo el portugués, se quiere marchar, el centro y bien despejado ahora otra vez por Rubén Díaz, que está haciendo unas acciones técnicas de mucho nivel para evitar ese primer gol del Sporting de Portugal, que ha estado más cerca que nunca. Por partes, es fundamental que el lateral del otro extremo, del otro lado, acabe cerrando este tipo de situaciones. Y dos, qué bien viven los extremos y son buenos cuando un equipo vuela en transición, como le ha pasado al Sporting en estas últimas 2 acciones. Mucha calidad de José Garrafa, que va a ser precisamente el que ponga el centro. Termina despejando Alejandro Castaño. El rechace que le cae ahí al central portugués, la pone para de nuevo Almeida. Intentaba marcharse, le han agarrado ya a Brian Mugarín y se quejan los jugadores del Real Madrid, creo que con razón, pero le tiene que enseñar la cartulina amarilla al dorsal 10 del Sporting de Portugal, David Almeida. Que se la puede enseñar igualmente si termina luego la jugada, porque estaba ahí, la llevaba en la carrera el galgo, como diría aquel. Pero es cierto que obviamente cuando ha pitado ya la falta, ya es cuando había la ventaja para el jugador del Real Madrid y la contra del conjunto blanco, ¿no? Es verdad que podía haber dado ahí ley de la ventaja, pero decidió parar para señalar esa falta y además la primera cartulina amarilla del partido que
mostró el colegiado. El balón en largo es buenísimo para Yeremaya, que bien protege el balón ahí el delantero alcarreño. Continúa Yeremaya, la pone atrás, se gira Brian Bugarín y combina con Mateo Pozo, algo más atrás para Castaño, y otra vez juego en estático para el Real Madrid, que está leyendo muy bien todas las fases de momento del partido en estos primeros 13 minutos. Estaba el central o el defensor colgado de Yeremaya, como el anuncio este del suavizante que te lo llevas puesto, el olor. Pues en este caso, ¿no?, te llevas puesto al defensor del Sporting. Lo tenía ahí colgado sobre sus hombros. Mochila, era una mochila. El bueno de Yeremaya, y aún así consiguió mantener la posesión el delantero del Real Madrid. ¿Cómo compiten los chavales a esta edad? De forma noble, vamos a decirlo. Lo hemos visto en el primer partido contra el Puskás Academy y evidentemente eso nos encanta, ¿no? Sí. Fútbol puro. Llegando al Ecuador de esta primera mitad, recordemos segunda jornada de la fase de grupos de esta Puskás Cup. Real Madrid que consiguió la victoria en la primera jornada frente a la Puskás Academy, y en esta segunda está haciendo lo propio de momento con el Sporting de Portugal. Avanza el balón al que quiere llegar el extremo del Sporting de Portugal, Leonardo Damião. Cortó perfecto otra vez la acción Mateo Garrido, atentísimo siempre el central vallisoletano. Tuvo que acudir a ese lado, creo que normalmente él funciona en la posición de central diestro, y le hizo la cobertura perfectamente a Alejandro Castaño. Ahí están reclamando desde el banquillo que está uno solo. También esto es lo bueno del fútbol, de poder escuchar estas conversaciones. A ver el centro de David Almeida, muy cerradito. Salía con todo Castelao, el balón que sigue siendo todavía del Sporting. Se queda muerta para ellos. Ahora buena presión, buena recuperación de Pablo Martínez, que bien se marcha, vaya conducción, y se tiró con todo abajo para cortar esa acción el jugador del Sporting. Hay extremos habilidosos, hay extremos que les gusta golpear el balón desde fuera del área, hay extremos que tienen sobre todo punta de velocidad y mucha verticalidad, o ser perpendiculares como quieran, pero obviamente los hay que lo tienen todo, y en el caso de Pablo estamos viendo que tiene punch con la pierna, acaba de marcar el primero, y tiene mucha verticalidad y velocidad, ¿no? Haciendo un gran partido de momento Pablo Martínez, no solamente con ese gol, sino también dando alternativas por esa banda izquierda a su equipo. Va a sacar a Alejandro Castaño, que pregunta al banquillo por la acción a ejecutar. Lo que hablábamos antes. Y la pone arriba, el balón que quería buscar a Pablo Martínez. La peleaba de nuevo el delantero del Real Madrid, se la queda David Almeida jugando con Martín Ribeiro. El toque es muy bueno, la jugada con calidad ahora del Sporting. Cuidado, avanza, le llega el balón a José Garrafa. Encarando de nuevo el extremo, buena ayuda de Álvaro Rivera para recuperar, va con todo, espectacular Álvaro Rivera. Y la juega. Y además se marcha ahora con velocidad Jairo Morilla, encarando al central, al lateral del Sporting de Portugal, Enrique Tavares. Se quiere marchar, le tapó y le provocó la falta además Jairo Morilla. Gran jugada, muchísima velocidad del sevillano, y otra ocasión a balón parado para seguir generando peligro sobre la meta del Sporting. Este es el arma tan poderosa que tiene la fábrica del Real Madrid, que es capaz de ganarte de muchas maneras. De los 4 goles que llevamos viendo hasta ahora, los 3 del primer partido y los 4 son diferentes, y ahora podría llegar incluso a un quinto similar a uno de los que se marcaron en el primer partido, si la pone buscando un colocador, un Yeremaya, por ejemplo, al segundo palo, y luego un rematador, como fue en aquel caso el lateral Romero, ¿no? Pero habrá que ver, porque te pueden sorprender. Preparados tanto Mateo Pozo como Brian Bugarín para poner el balón en juego. Por esa zona también Jairo Morilla para darle otra alternativa. Se marcha Mateo y le deja la responsabilidad a Brian Bugarín. La va a poner cerrada, yo creo, buscando portería y llegada de alguien. Con cualquiera que la toque, un peligro. De eso es que es peligrosísimo. Sí. Además tiene mucha calidad ahí Brian para... Mira, puerta y rebote estamos escuchando. Vamos a ver si efectivamente le hacen caso. Ahí ya va Brian, la pega directo a Brian. Le salió un poquito centrado, atrapa sin problemas a Afonso Redondo. Probó el disparo el vigués y a punto estuvo de generar peligro. El saque largo de Afonso Redondo se quería hacer con ella Salvador Fortuna. Protegió perfecto la acción. Ahí de nuevo Edu Corlat. La posesión para el Real Madrid, saca ya de banda buscando a Jairo Morilla, gran control de espaldas, que bien se gira Brian Bugarín, qué bien hace esto el vigués, qué calidad, extraordinario.
Jugando Rubén Díaz, el servicio en largo, el control de Jeremías muy bueno y estaba en fuera de juego, les señalan. Finalizó la jugada ahí Brian Bugarín, que ahora le dice el colegiado que eso está ya muy había penalizado y que no había falta y amarilla además. Claro, lo penalizan mucho en Europa, lo sabemos. Son árbitros evidentemente que también conocen cómo se pita en las competiciones europeas y que, bueno, en España estamos acostumbrados a otro tipo de arbitraje. Hasta ahí puedo leer. Sí, estamos disfrutando con los chavales no entremos, pero sí es cierto que esto se penaliza mucho. Sí, es verdad que ya había pitado anteriormente el colegiado. Porque no se entiende la frustración de Brian, que golpea por frustración, más que por perder tiempo y evitar que saque rápido el rival, ¿no? Sí. Jugando de nuevo José Alberto Castelao. El portero madridista que la pone arriba buscando a esa torre, a ese faro que es siempre Jeremías Ramos. El control de Álvaro Rivera abriendo para Jairo Morilla. Por cierto, no lo hemos comentado. No sé yo si estaba en fuera de juego. Me parecía... Sí, es un poco justo, ¿eh? Poco Además, justo. Más por lo que estamos viendo, no es... En estas categorías ya suelen jugar con asistentes. Bueno, sí que hay. Ahí al fondo. No lo había visto, sí, pensaba sí. que estaba solo el colegiado, pero sí, efectivamente sí que hay... Y que hay asistentes y lo señaló ese fuera de juego de Jeremías Ramos. Mejor asistentes de toda la vida que VAR. Sí. Por cómo está funcionando la cosa. Oye, si se afina, si se afina bastante, pues entonces ya cambiamos de opinión. Yo soy muy de tecnología, pero al servicio del juego y no al revés. Eso es. Jugando ahora la acción de Alejandro Castaño. Fue con todo Martín Ribeiro, le terminó haciendo... No, pensaba que había pitado la falta, pero lo que señaló es... Saque de banda para el conjunto portugués. Preparado Salvador Fortuna para ponerla en juego. Jugando ya con Leonardo Damião. El lateral atrás para Alexander Rosado. El central con su compañero en el eje de la zaga, Samuel Tavares. Es curiosa la relación que hay. Tanto entre el Celtic, que todo el mundo le recordará por la camiseta también, evidentemente, este Sporting de Portugal, e incluso este país húngaro, Magyar, donde se está disputando el torneo homenaje a Puskás, la Puskás Cup, por un montón de razones, ¿no? El Sporting, su único título internacional, Recopa del 63, creo, contra el Budapest, y luego 4 años más tarde en Lisboa, la primera vez que un equipo de las islas, los Leones de Lisboa, los Lisbon Lions, fue el Celtic de Glasgow, de Jock Stein, que tiene también una historia de AUPA relacionada precisamente con Sir Alex Ferguson y el Manchester United años más tarde, ¿no? Donde acabaron recalando, pues entre otros, el propio Cristiano Ronaldo y, como decíamos también, Nani, ¿no? Un círculo mágico, maravilloso, ¿no? Entre el fútbol húngaro, el portugués, las islas y las leyendas del Madrid, ¿no? Todo está conectado, ¿eh, Antonio? Sí, me encanta. Decían que había como muchos 6 pasos, ¿no? Sí, Estamos a 6 pasos de... Pues aquí, relación con están alguien. En uno casi. Todos, están todos en uno. Luego ampliamos. Ahí está jugando Mateo Pozo para el Real Madrid. Últimos 9 minutos de esta primera mitad, dominando el equipo de Nacho Román, que ha conseguido adelantarse en el minuto 2 gracias a ese gran gol de Pablo Martínez. El balón arriba buscando, se la quería quedar a Edu Corlat, atrás para Brian Bugarín. Se giraba Jairo Morilla, perfecto, que bien lo hace el sevillano. Combina por dentro, el toque de primeras, no consigue encontrar a Brian. Recuperación de nuevo del Sporting, David Almeida, que bien la protege, que bien se marcha de 1, de 2. La jugada de David, también Martín Muy Ribeiro. técnicos. Estamos viendo muchas acciones de mucha calidad en este partido. Balón para José Garrafa, cuidado que tiene peligro el extremo portugués. Se frena, prefiere volver a construir la jugada y combina por dentro con Francisco Simoes. Los centrales del Sporting, baja a recibir también Rodrigo Nogueira. Ahí está recibiendo el dorsal 6 del Sporting. Jugando Tavares. Para Nogueira. De momento no encuentra alternativas y vuelve a combinar otra vez con su central. Tavares quería buscar el balón interior para Garrafa. El balón de Mateo Garrido es buenísimo, no hay fuera de juego. Ahí está Jeremías. Sí. No se lo ha pitado al final. Se lo pitaron a Jeremías Ramos. No tenemos un poquito más en señalarlo, pero lo señaló el colegiado. Bueno, yo creo que hizo bien, porque eso también está en la máxima del arbitraje internacional,
que es lo que llaman ellos about to score, ¿no? Próximo a gol o inminente a gol, aunque sea un desmarque en profundidad con mucho espacio por delante y antes de llegar al portero, no deja de ser una jugada muy fronteriza donde, oye, estás muy cerca de marcar un gol porque es un mano a mano. No tendría por qué ser solo dentro del área el pase de la muerte que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha hecho bien aguantando un pelín hasta que ya ha tomado la decisión. Ahora avanzando Salvador Fortuna, el balón interior, encuentra ahí a Martín Ribeiro, se gira, lo intentaba Enrique Tavares, el lateral, balón que le llega de nuevo a Garrafa. Ahora buena ayuda de Jairo Morilla para evitar el avance del extremo, despeja con contundencia Mateo Garrido. Saque de banda de nuevo para el Sporting de Portugal, últimos 7 minutos de esta primera mitad. Acá ya ahí le decían a Mateo Garrido que sin falta y se la termina señalando. Muy justita, muy justita. No sé yo. No parecía, ¿eh? No sé. No parecía, porque además yo creo que cuando hace el movimiento para girarse, yo creo que se deja caer al ver que ya no va a llegar a ese balón. Se ve atrapado, se ve en la ratonera y dice tengo que sacar algo como sea, ¿no? Sí. Y pero además no, falta peligrosa. Muy peligrosa, muy peligrosa. No daba la sensación, ¿eh? Y estamos en la recta final de la primera parte. Preparados tanto David Almeida como José Garrafa para poner ese balón al área. Y hasta 5 jugadores, 4 en este caso, va a colocar José Alberto Castelao para evitar el lanzamiento. Aún así, ojo al palo de la barrera, ¿eh? Y porque luego es muy difícil llegar a ese balón, sí. Ahí está Garrafa, la pone larguísimo y buen despeje de Jeremiah echando una mano atrás. Llegó con todo el delantero madridista para evitar ese remate del Sporting. Ojo al centro, cuidado que lo quiere buscar Garrafa, no puede controlarlo antes de que salga por línea de fondo. Sacará José Alberto Castelao. Ahí le ha fallado, la jugada una mala pasada, querer controlar con la pierna derecha, cuando un balón te viene desde la derecha y estás muy al límite, al borde del precipicio, y ahí quizá lo bueno hubiese sido controlar con la interior pierna zurda, pero claro, él confía mucho en su derecha, ¿no? Sí. Estamos viendo además jugando en esa banda cambiada. Y está siendo uno de los más destacados. A ver ese balón, que bien la gana Jeremiah, cómo pelea ahí con Tavares. La falta. Y no señaló nada. Pero qué pelea ahí entre Jeremiah y Tavares. Y ahora señaló finalmente la falta. El colegiado lo intentó con todo, el jugador de Guadalajara. Yo creo que tenía que haber pitado falta por insistencia en el agarrón, por persistir en el agarrón, y no hubiera mosqueado a Jeremiah, que al final ha provocado una falta que podía haber sido algo más, si entiende otra cosa el colegiado, porque la frustración de Jeremiah era importante. Además, a punto de marcharse directo a portería, solo encarando ya la meta de Afonso Redondo. Cuando Garrafa, el toque ahora para David Almeida, levanta la cabeza el dorsal 10 del Sporting de Portugal, se gira, combina con Simões. Muy Gelson Martins, ¿no? Sí, un estilo muy similar, al del exjugador entre otros, del Atlético de Madrid. Sí. Avanzando el central del Sporting, combinando con Salvador Fortuna. El toque se giraba, Rodrigo Nogueira no pudo recibir su compañero. El balón adelantado, protege Mateo Garrido para que atrape sin problemas Castelao. Es verdad que no ha llegado a gol y que manda al Madrid, aunque el resultado es muy corto, pero la jugada anterior a balón parado querían clonar un poco la de Brian Mugarín, la colocación de Jeremiah al segundo palo para buscar un rematador. En aquel caso fue Ramos para el Madrid, ¿no? A ver, Romero, que puede ser peligrosa. Sí. Jairo Morilla encarando frontal del área, la puede pegar Jairo. Le taparon bien todos los huecos ahí Enrique Tavares. Se la quiere llevar Almeida, pero otra vez atentísimo Mateo Garrido. Qué jerarquía, qué jugador, y además fuerza la falta. Extraordinario el vallisoletano. Sí, porque si el central no aprieta, ya se genera ese espacio, se genera ese tiempo para lanzar la transición con mucho más peligro. Lo vio perfectamente ahí Mateo Garrido. Fue con todo a presionar a Martín Ribeiro y además le consiguió robar el balón y forzar la falta. Es bueno que crezcan este tipo de artes, porque si quiere ser central de élite en el Madrid en un futuro, quién sabe, pues va a necesitar hacer eso, ¿no? Sí. Y corre sobre todo al espacio en transición, que eso también es otra de las virtudes del central madridista. La pone Brian Mugarín, se queda un poco corto, termina despejando la defensa del Sporting de Portugal y le van a señalar falta ahora
de nuevo al Real Madrid. Últimos 2 minutos y medio de esta primera parte. Estamos viendo jugadas de mucha calidad en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Puskás Cup, aquí en Felsut, en Hungría. Qué bien lo hace ahora Francisco Simoes. Baja a recibir Martín Ribeiro. Se gira el delantero y combina con José Garrafa. Para dentro del extremo, combinando con Nogueira. Que bien está presionando en esa zona del medio del campo sin dejar oportunidad ahí a crear a los medios más creativos, valga la redundancia, del Sporting de Portugal. El balón adelantado de Redondo no consigue encontrar a ningún compañero. Sacará Rubén Díaz. Esto está por decidir, ¿eh? Está por amasar todavía el resultado, el partido. Un Sporting muy competitivo, como estamos viendo, y un Madrid que de momento lo está dando todo, pero que no consigue esa distancia de seguridad. Ojo, cuidado esta acción ahora. Se marcha Almeida, le han podido hacer falta y la señalan. La señala, fue Leonardo Damião el que terminó trabando ahí a Rubén Díaz para que no pudiera avanzar y le termina señalando la falta. Quiso dejarlo fuera de combate, lo consiguió, pero lo vio el árbitro. Sí, se quejaba ahí fue Mateo Pozo finalmente sobre el que... Se está llevando Mateo. Sí, sí. Entre unas cosas y otras, entre el primer partido y este. Una buena tunda. Sí, sí. Pero de momento ahí aguanta el jugador madrileño. Alejandro Castaño busca el balón adelantado sobre la posición de Pablo Martínez. Era muy difícil bajar ese balón porque venía con mucha rotundidad. Era complicado ese control. La calle de banda de nuevo el Sporting buscando arriba Martín Ribeiro. Corta Alejandro Castaño jugando atrás. Parecía la bola de un cañón, ¿eh? Cayó a plomo. Era tremendamente complejo controlar ese balón. Y ahora la pone Castelao otra vez buscando ahí a Jeremiah. Se anticipa en esta ocasión Tavares. Se hace con ella Álvaro Rivera jugando atrás para Alejandro Castaño. Últimos 20 segundos, veremos si prolonga algo el colegiado, puede ser buena. Y está Brian Bugarín, la conducción del vigués, continúa Brian abriendo a parte izquierda y está Pablo Martínez, el centro es bueno, Jeremiah, y la parada de Afonso Redondo. Qué recurso. Ha tenido el segundo el Real Madrid, gran contraataque del equipo madridista. Y ahora sí, llegamos al final de la primera parte. De momento, victoria para el Juvenil C por 0-1. Volvemos en unos minutos con el inicio de esta segunda parte. Hasta ahora. ¿Qué tal, madridistas? Volvemos a este campo de la Puskás Academy en Felsut, en Hungría, donde estamos viviendo la Puskás Cup, del segundo partido de la fase de grupos entre el Real Madrid Juvenil C y el Sporting de Portugal, que de momento se está saldando con victoria madridista por 0-1 gracias al tanto en el minuto 2 de Pablo Martínez, que fue el encargado de abrir el marcador con un verdadero golazo. Está siendo un gran partido del que estamos disfrutando y que nos está dejando muchos detalles de calidad. Antonio, está muy bueno de nuevo. Detalles, Fernando, muy buenos de los chavales, por su técnica individual, pero también por su inteligencia, su sentido táctico, su entrega, porque están jugando, como decimos, son 2 partes de 30 minutos. Eso alienta también y facilita que los partidos tengan mucha viveza, mucha intensidad, energía y también calidad. Y por supuesto, como están jugando como equipo, tanto el Sporting de Portugal, una de las mejores academias del fútbol mundial y europeo, con grandes especialistas de banda, como hemos citado ya en la primera parte, y por supuesto la mejor, que es la del Real Madrid, ¿no? Y el gol, como decíamos, un golazo, porque Pablo elige muy bien y la incrusta en la otra escuadra. Está jugando el Sporting tratando de avanzar en la primera acción de esta segunda parte. El centro llovidísimo al segundo palo, termina despejando la zaga del Real Madrid. Me ha parecido que ha habido un cambio, ahora lo confirmamos porque creo que se ha marchado Brian Bugarín y ha entrado Beltrán Capote, pero ahora lo confirmamos, un Beltrán Capote, el malagueño, que también marcó un gran gol en el primer partido ante la Puskás Academy. Con mucha clase, con su zurda, el andaluz. Ahí estaba Pablo Martínez abriendo precisamente, ahí lo tenemos, a Beltrán Capote, efectivamente. Ahí se están anunciando los cambios. Sí. Estamos muy cerca. La versión de los nada más, o sea que son 2. Ahora confirmamos el segundo cambio que ha ejecutado Ignacio Román. Bugarín, que ha sido fijo en los 2 onces. Este 11 del segundo partido de la fase de grupos tiene 5 cambios, como decíamos. Castelao por Guille Ponce, el
portero, Edu Corlat en la derecha por Capatana, Rubén Díaz en la izquierda por Romero, y luego los extremos, ¿no?, que decíamos, tanto Jairo Morilla, que entraba por Beltrán Capote. Es verdad que la posición de Beltrán era más interior y Bugarín extremo en el primer partido, pero ahora Bugarín ocupaba la posición de media punta por detrás del delantero en el pasillo interior, y el propio Capote estaba en el banquillo para dejar su sitio, como decíamos, a Morilla, y en la izquierda por Del Pino, Pablo Martínez, el autor del golazo. Sí. Esos eran los cambios y esa sustitución que se ha producido antes de arrancar esta segunda mitad, la que ha entrado Beltrán Capote y se ha marchado Brian Bugarín. Cuando el conjunto portugués, ojo a la presión, a punto de llevársela ahí en esa acción de nuevo el Real Madrid. Buena presión de Álvaro Ribele, lo que va a señalar es falta anterior. La falta anterior, y cuidado, roja. Anda. Le señala la roja, era ocasión manifiesta. Es que, a ver, yo creo que la primera ya es suficiente como para que los expulse, porque no hay, digamos, ningún otro jugador cerca de ese área de influencia, ese doxo que le llaman en el arbitraje. Por tanto, ya se enfilaba, era una ocasión muy inminente a gol el jugador del Madrid, Rivera, y es verdad que aunque se zafa y luego acaba él siendo el que agarre, porque se rehace también el jugador del Sporting, la primera es clara, manifiesta, y yo creo que es susceptible de expulsión. Sí, y no ha dudado el árbitro en el momento en el que ha pitado la falta, ha expulsado a Rodrigo Nogueira, el jugador del Sporting de Portugal. Se queda con uno menos el conjunto lisboeta, y ahora con todavía más complicado, una montaña todavía más alta de escalar para el conjunto de Sergio Saraiva, y se le allana bastante el camino al Real Madrid, incluso a ver si puede llegar el segundo gol en esta falta, porque es peligrosísima. Bueno, como estamos viendo, están notando los equipos el entramado defensivo, el sistema táctico, las ayudas, jugador al espacio, con y sin balón. Obviamente algo se tendría que notar. Hay como 25, 27 minutos por delante, y vamos a ver a qué ritmo le mete el Real Madrid juvenil para que el Sporting no pueda llegar, y si incluso lo hace con una distancia de 2 goles. Pablo Martínez, preparado también Jairo Morilla. Está muy cerca, pero no es óbice para que no saque a pasear su fusil, ¿eh? Sí, ya lo hemos visto en la primera parte, como Pablo Martínez marcaba un extraordinario gol, y preparado también el delantero para ampliar la renta del Real Madrid en este encuentro. Acude también a esa zona Rubén Díaz para darle una alternativa. Es Beltrán Capote el que está ahí solo, ¿eh? Sí. Se descuelga un poco como si fuera una jugada de fútbol americano, ¿no? Antes de la orden del quarterback. Preparado Pablo Martínez para pegarla. Toma carrerilla, la pega. Bueno, Pablo. Vaya golazo otra vez de Pablo Martínez. Pone el segundo el Real Madrid. Otro lanzamiento de falta extraordinario del delantero madridista. Ni siquiera llegó a intentar realizar algún movimiento el guardameta Afonso Redondo. Minuto 5 de la segunda mitad. Marca el segundo, los dos de Pablo Martínez. Qué golazo del delantero del Real Madrid. Cómo baja la pelota luego, le pega una especie también de golpeo terminando con el interior. Es verdad que se empeine, pero es interior, y lo que hace es que la pelota haga una especie de folla seca bajando al final. Muy precisamente golpeo muy de Cristiano Ronaldo, aunque estaba algo más lateralizado para el golpeo Pablo, y es difícil de encontrar a un jugador que marque 2 goles de forma consecutiva, creo que en sus 2 únicos lanzamientos de falta, porque Pablo no fue el que votó la última, que fue Brian, efectivamente. Fue Brian. Fue Brian. Bueno, yo recuerdo aquella final de la Supercopa con 2 de Messi y 1 de Banega, y los 2 de Messi llegaron así, de forma consecutiva. Este ha llegado en el 5 de la segunda parte, el primero en el 3 de la primera parte. Arranque extraordinario por parte del juvenil C del Real Madrid, que además ha visto como encima está jugando con un jugador más por la expulsión de Rodrigo Nogueira. Así que todo de cara de momento en este arranque de los segundos 30 minutos para el Real Madrid. Sí, pero se puede decir, Jesús, que la distancia de 2 goles, el 0-2 llega, podríamos decir, casi en igualdad, porque es verdad que el segundo ha llegado, pero en una falta provocada por el jugador que es expulsado. Por tanto, ahí no es en dinámica, no es en juego corrido, es a balón parado, donde evidentemente pues ahí le mete el segundo el Real Madrid, ¿no?
Mira, hacía ahí alguna sustitución el Sporting de Portugal, tratando, pues bueno, de subsanar de la mejor manera posible esa baja de Rodrigo Nogueira, que estaba teniendo además también bastante influencia en el centro del campo del conjunto portugués. Es partido express, o son partidos express, pero también torneo express, donde no hay margen de error. Son 3 de la fase de grupos, si no me equivoco, el próximo contra el Genk, y a partir de ahí solo los primeros de cada grupo disputarían la gran final. Eso es, sí, sí. Así que no hay prácticamente margen de error. Hay que ganar los 3 partidos y esperar rival en esa final. Jugando Mateo Garrido atrás con Alejandro Castaño. Le ofrecía a Mateo Pozo y abre para Rubén Díaz. Encaraba, lo intentaba ahí. Me enseñó mucho. Sí, es Jesús Palacios. Estaba yo diciendo Rubén Díaz, pero no. Efectivamente ha sido sustituido. Ha entrado Jesús Palacios, el lateral madridista con el dorsal 16 en esta segunda parte. Era el otro cambio que nos faltaba al parte del de Brian Bugari. Tu tocayo, Jesús Palacios, jugador de banda, como dices, que también tiene mucha versatilidad. Sí. Qué buen trabajo ha hecho Rubén Díaz, por cierto, en los primeros 30 minutos que ha disputado en el torneo. Desde luego, una gran primera mitad que ha completado Rubén Díaz, y otra falta peligrosa para los intereses del Sporting de Portugal. Preparado Beltrán Capote, el malagueño, para poner el balón en el área portuguesa. Ahí está, centro perfecto, termina despejando la zaga. El Sporting se quiere hacer con ella Jairo. Para los más pequeños de la casa habrán visto cómo ha terminado la ejecución Rivera, dejando el pie casi colgando, ¿no? Uy, a punto de llegar el control de Beltrán. Otra vez la pisadita, continúa el malagueño. Su diestra mágica. Jugando, ojo que la puede pegar Pablo. Está con la flechita para arriba Pablo Martínez. Lo intentaba Álvaro Rivera, abriendo otra vez para Jesús Palacios. Buen recorte del lateral. Continúa Jesús. El toque por dentro. Beltrán, la espuela. Y a punto de llevársela. Que cerca. Este Madrid tiene, en particular el juvenil, tiene con la zurda de Bugarín y la diestra del malagueño Capote. Bueno, y ahora, perdóname, Antonio, vaya repliegue extraordinario del equipo. Para evitar esa acción de José Garrafa. Sabían que era uno de los más peligrosos, y hasta 4 jugadores fueron a un sprint bárbaro para recuperar la posición. Bueno, pues el concepto también enjambre, ¿no? Banco de peces, todos juntos hacia arriba, todos juntos hacia abajo. Cuando tienen el balón se separan, obviamente, para buscar agrandar el espacio y atacarlo de una forma inteligente. Cuando no, se juntan, como hemos visto en esta acción, que iban 3 a por el extremo, que de momento es lo de lo más destacado del Sporting de Portugal. Sí. José Garrafa es el que está generando algo más de peligro de momento, sin mucho trabajo para José Alberto Castelao, para el guardameta del Real Madrid. Y veíamos que había visto la cartulina amarilla, creo que era Beltrán Capote, por esa última acción sobre el jugador portugués. Un partido bastante tranquilo, 3 tarjetas amarillas y una roja, ¿eh? Es verdad que, bueno... No, la roja ha sido por la situación táctica de la jugada, es decir, era inminente a gol y por tanto, pues susceptible, como decíamos, de mostrarle la roja. Ojo, ese balón adelantado ahora de Fortuna. Y no me vale eso, a mí particularmente, de no, como es un amistoso, no, bueno, tal, la condescendencia, la indulgencia, no lleva a nada. Es decir, ahora mismo los chavales están aprendiendo a competir, también a disfrutar compitiendo. Entonces, tienen que acostumbrarse a que ese tipo de acciones penalizan mucho, ¿no? Sí. Como la que veíamos anteriormente de Jeremiah, que le suelta la patada a destiempo en la pugna y que sabe que ese error le cuesta la amarilla. Sí, o Brian cuando ha golpeado el balón, cuando ya había pitado el colegiado, por ejemplo, le muestra la cartulina amarilla. Al final porque se entiende que eso es perder tiempo. Cuando Mateo Garrido, la presión de Martín Ribeiro, el balón por dentro. Recibía Mateo Pozo, ahora haciéndole falta sobre Álvaro Rivera. Sacará de nuevo el conjunto madridista. Pero fíjate cómo se lo toman los técnicos, que los dos están fuera del banquillo en la zona técnica acotada y que siguen dando instrucciones con el 0-2, minuto 11 de partido. Todavía está por decidir. Obviamente, ventaja importante para el Madrid, además con un hombre más, pero veremos. Y acude hasta esa zona Beltrán Capote. Veremos si para poner el balón directo al área del Sporting de Portugal, colocando a Nacho Román a los suyos.
Ahí está la jugada de estrategia, que bien salió. Ojo, el centro de Álvaro Rivera, a punto de encontrar a un compañero. Engañaron a todos ahí entre Álvaro y Beltrán. Ojo, el disparo y la parada de Afonso Redondo para mandar el balón a córner. Había que atacar ese balón, Jesús, como bien comentas, esa estirada del portero luso, pero la jugada de estrategia del Madrid me parece brutal. Creo que ya lo han intentado, no sé si el día del Alirón por la Liga, ya son muchos partidos, pero recuerdo no hace ni un par de semanas haber visto algo parecido con el juvenil del Madrid. Se ofrece ahora para recibir Pablo Martínez, el que se la termina llevando de nuevo es Edu Corlat. Ojo al centro de Jairo, termina despejando Salvador Fortuna. La pelea Beltrán Capote para hacerse con ella y juega atrás con su portero, con Alberto Castelao. Y vuelve a poner el balón arriba. Gran control, perfecto, fantástico, encontrando a Jeremiah. Cuidado que puede tener peligro el delantero. La pega Jeremiah, fuera. A punto de marcar el tercero el Real Madrid, que está acechando cada vez con más peligro la portería de Afonso Redondo. ¿Cómo se rompe el mito, no? De que el 9 es el que tiene que marcar los goles del equipo. Bueno, el 9 tiene que marcar, pero también tiene que hacer jugar al equipo, tiene que hacer que los goles lleguen para el equipo. De hecho, esa es la clásica que se llama ariete. El ariete de toda la vida ha sido eso, ¿no? El que rompe las puertas de entrada. Mira, despejando la zaga ahora del Real Madrid, la presión y la falta de Jeremiah sobre Samuel Tavares, el central. Que no proteste mucho, porque está el árbitro, da la sensación, muy encima. Y además, ya como decíamos, con cartulina amarilla tenía Jeremiah. También protestaba ahí Pablo Martínez. Todos que se va a recuperar Samuel Tavares. Todos pasan al lado de Tavares, pero nadie le ayuda a levantarse. Ahora sí, Ahora se disculpa Jeremiah. Hablaba también de sus compañeros, que son los que le tienen que levantar para... Detalles. Colocando la línea defensiva fuera del área, el Real Madrid para dejar en fuera de juego a los jugadores del Sporting de Portugal. El centro. Estira mucho, abren mucho hueco en el centro. Ojo el balón, a ver si lo puede cazar Tavares. Termina despejando de nuevo Edu Corlat, se hace con ella Álvaro Rivera. Buena acción, que bien encuentra ahora, que bien lo hace Jairo Morilla. Encara a su defensor y se marcha con velocidad el sevillano. Mucha calidad en esa pierna izquierda. Continúa Jairo, vaya jugada de 1, de 2, la pone y despejó la zaga del Sporting de Portugal. Ni para el primer rematador al primer palo, ni para el segundo. Se quedó en el punto de penalti. Ojo, Beltrán, el disparo y la parada abajo de Afonso Redondo. Sigue buscando Beltrán Capote el segundo gol en esta Puskás Cup. Que bien enseñó el golpeo, no le penalizó porque es tan difícil de ejecutar que da igual, pero digamos exageró el gesto aposta con toda la intención para buscar esa rosca que muriera a la cepa del palo contrario al portero. Qué diestra tiene Capote, qué zurda Brian, pero qué talento todos los chavales del juvenil. Sí. Estamos viendo jugadas muy talentosas, de muchísimo nivel en esta Puskás Cup, no solamente del Real Madrid, que evidentemente es en lo que más nos focalizamos, pero los jugadores del Sporting también ha habido algunas conducciones y algunos detalles de calidad de mucho nivel. Muy interesantes. Jesús Palacios jugando atrás con Mateo Pozo, incrustándose entre los centrales para darle una salida al juego de su equipo. Mateo Garrido. Apuró lo justo, ¿eh? Sí, Edu Corlat de nuevo con Mateo Pozo. Ahora, lógicamente, presionando en un bloque más medio-bajo el Sporting debido a ese jugador de menos que tienen y le señalan fuera de juego tercero que le señalan a Jeremiah, tiene que estar desesperado ya. Y llegan otros cambios, creo. En cualquier caso, ahora los contamos, digo, en cualquier caso, como decías antes y como estábamos comentando, si los centrales y el mediocentro del Madrid ahora en este juego que quieren hacer de atracción para generar el espacio a la espalda de la defensa del Sporting, que tiene que salir sí o sí a buscar algo, algo que le enganche al partido, un gol sería lo mejor. Obviamente tienen que apurar lo justo, lo necesario. Si no apuran, el Sporting no va, y si no va, no hay hueco atrás, no se genera el espacio. Doble cambio en el Sporting de Portugal. Se marchaban Enrique Tavares, el lateral izquierdo, y también Leonardo Damião, que no ha tenido mucha suerte en el extremo portugués, y entran en su lugar Rison Batista y Luis Daly. Sí, porque se las ha tenido que ver con Jesús Palacios ahora, y en la primera parte con Rubén Díaz. Se han mostrado tremendamente competentes en esas acciones defensivas, toda la zaga realmente del Real Madrid, no solamente los laterales. Va a haber cambio también en el Real Madrid, sí. Doble. Doble cambio.
Preparado, se marcha Jeremiah. Buen trabajo del delantero alcarreño. Va a entrar Pablo Ibáñez. Que ya jugó algunos minutos al final de, bueno, en la segunda parte, ¿no? Si no me equivoco. Y también se retira Jairo Morilla para que entre Santi del Pino. Bueno, el titular del primer partido, ese sí que lo tenemos claro. Bueno, pues ahí van alternando, tanto Morilla, que el andaluz estaba demostrando algunas pinceladas de su tremenda clase y poder ofensivo. Y la doble delantera de los Pablos, de Pablo Martínez y de Pablo Ibáñez, para asegurar ahí el poderío ofensivo del conjunto madridista. Mateo Garrido para Casta. Yo creo que debuta Ibáñez, en la Puskás Cup, ¿no? Sí, no le tenía controlado el primer partido. Pensaba que había jugado unos minutos como lo hicieron los Izan Mesa, el propio. Bueno, no, espérate, mira, Ibáñez entró por Brian Bugarín. Sí, o sea, estaba yo en lo cierto en el primer comentario. Efectivamente, me sonaba de haberle apuntado esos minutos de calidad, ¿no? En la segunda parte. Y ahora nueva cartulina amarilla, en este caso para Edu Corlat, por esa acción, esa falta sobre Martín Ribeiro. Y otra cartulina más. Muchas, para el partido que está siendo. Está siendo intenso, está siendo. Es verdad que lo están dando todo ambos equipos. Y cuidado Martín Ribeiro, que se ha quedado ahí tendido sobre el terreno de juego. Esperemos que esté bien el delantero portugués. Parece un golpe, ¿no? Están ahí tocando el tobillo izquierdo. Veremos si puede continuar el ariete luso. Sí, lo de ariete, que como comentábamos antes, debe su nombre a lo que es el ariete de toda la vida en los asedios, ¿no? y en las guerras, ¿no? Buscar romper ese portón, esa puerta, obviamente de entrada a los castillos, a las fortalezas. Y es de lo que se trata. El 9 tiene que jugar a eso, no solo ser el goleador, que también, pero hacer que el equipo, o sea, tirar abajo el entramado defensivo rival, ¿no? Y me comentabas en el descanso, Antonio, la historia cruzada. Muy bonita, la historia cruzada entre Hungría, Irlanda, el Sporting, el Celtic. Sí. Bueno, pues el Celtic de Glasgow, el equipo escocés que, como bien apuntábamos, de tradición católica, aquel equipo que ganó precisamente en Lisboa, y les apodaron por eso los Leones de Lisboa, los Lisbon Lions. Aquel equipo estaba dirigido por Steen, ¿no? Entonces, claro, hablábamos de un técnico que posteriormente llevó también la selección escocesa en su afán de entrar en extremis en el último partido en el Mundial de México 86. A su lado estaba un jovencísimo Alex Ferguson, que entonces no era Sir, y entonces no había sido ni primer entrenador ni mucho menos del Manchester United. Y en aquel partido tan agónico para la selección escocesa, pues lamentablemente le costó algo más que desgaste, le costó la vida al propio Jock Stein, porque en el partido se empezó a encontrar mal, en el descanso se lo llevan para adentro, le da un infarto, tiene que terminar el partido Ferguson como entrenador de la selección escocesa, acaban consiguiendo el pase, y además que selección escocesa que todos recordamos en aquel Mundial de México 86, acaban consiguiendo el pase para el Mundial, pero lamentablemente Ferguson pierde a su mentor, a Jock Stein. Años más tarde, ese segundo entrenador entonces y seleccionador después acabó siendo Sir Alex Ferguson, la leyenda, y una tribuna incluso en el mítico Old Trafford en el Manchester United. Como se suele decir, el resto es historia, ¿no? Exacto. Y el resto ya Ferguson empezó a construir una leyenda futbolística como pocas, la del mítico entrenador del Manchester United. Fue el primer equipo, el Celtic de Glasgow, que además tenía a todos sus jugadores en un radio de como mucho, no sé, 30, 40, 50 kilómetros alrededor de la ciudad escocesa, y como decíamos, todos sus jugadores acabaron consiguiendo en el 67 en el Estadio Nacional de Lisboa el primer título de la Copa de Europa para un equipo de las islas. Pues ahí está, historión, la verdad. Historión, la que nos trae, por supuesto, Antonio Esteba, cuando hay los últimos cambios por parte del Sporting de Portugal. Se han marchado Martín Ribeiro y José Garrafa, probablemente los dos jugadores ofensivos más destacados del Sporting en este partido, y han entrado en su lugar Melvin Rosario y Pablo Valerón. Buscando el Real Madrid en estos últimos 10 minutos certificar una victoria que sería clave
Recordemos, todavía le queda un partido más, resta un partido más en esta fase de grupos de la Puskás Cup ante el Genk belga. Otro clásico. Sí, sí. Es verdad que Bélgica siempre ha tenido grandes exponentes, ¿no? Evidentemente el Genk es uno de los más recientes, pero qué decir, ¿no? Del Brujas, del Malinas, del Anderlecht, por supuesto. Sí, sí. Ahora cortaba esa acción perfectamente bien colocado. Edu Corlat señaló la posición de fuera de juego y vamos a entrar en los últimos 8 minutos y creo que va a haber algún cambio más. Vamos a ver. Es bueno que los chavales acaben también teniendo minutos para sostener la ventaja del equipo, porque un gol ahora mismo dejaría esto evidentemente en ciernes. Ahora parece muy de cara para el Real Madrid, sobre todo por la sensación, no solo por el marcador, que muchas veces no van de la mano, marcador y sensación, y a veces incluso teniendo la sensación y algo en el marcador no te da para ganar el partido. Sí. Saliendo desde atrás el conjunto madridista, Santiago del Pino para Alejandro Castaño. Arriesgando y combinando con Mateo Pozo. Ahora está presionando muy arriba el Sporting. No hay falta. El balón de Fortuna. Y será saque de Puerta. Termina señalando. Menos mal, porque es un error por parte de ambos, ¿no? Del que le mete el pase y del que viene a recibir para girarse, que es Pozo. Un medio centro no puede venir sin estar lateralizado a un balón que saquen desde el área propia, presionado por los rivales, porque pasan estas cosas. Sí, te arrebatan el balón y te roban la cartera. Y ahora buena acción, buena conducción de Beltrán Capote, que le terminaron señalando y cometiendo la falta ahí sobre el malagueño, que preocupaba por su estado Alejandro Castaño, y la pone ya en juego de nuevo el Real Madrid. Beltrán Capote para Mateo Garrido. Con su tocayo, con Mateo Pozo, y abriendo con Jesús Palacios. La presión ahora bastante más adelantada del Sporting, que busca ese gol que les vuelva a meter en el partido. Corta la acción Tavares. El balón por dentro de Simoes. Tapa muy bien la zaga del Madrid. Muy bien colocado. Ha cambiado muchos nombres ya, como estabas apuntando, pero es verdad que la forma de jugar no varía. Y cuando digo la forma de jugar no me refiero solo al ataque, sino de entender, de leer el partido, de las fases del encuentro, del choque, y de eso, saber que ahora tiene que jugar buscando los costados para no arriesgar la pelota por el centro, como ha pasado en la anterior. Y por tanto es verdad que luego la personalidad única, diferente e innegociable de cada uno de los jugadores le dan un toque distintivo. Brian Bugarín pues no es Capote no es Del Pino no es, como decíamos antes también, el propio Morilla. Sí. Pero obviamente, salvo eso, o Pablo, que es el autor de los 2 goles del partido y hay que destacarlo, obviamente el Madrid juvenil juega a bloque, juega muy bien todos a una. Sí. Desde luego una temporada fantástica del Juvenil C, que ya lo vivíais con nosotros la semana pasada, se rubricaba con ese título de Liga. Falta de varias jornadas para la finalización de la temporada, y que ahora quiere hacer lo propio con este título de la Puskás Cup, que recordemos, el Real Madrid es el equipo más laureado de esta competición, hasta 6 entorchados. Exacto, ahora lo han aprendido. Estaba tapando la posibilidad del corte del rival el mediocentro, como es Mateo Pozo, y quien ha venido a recibir más lateralizado para poder tener salida a Mago y dejar fuera de combate al posible jugador que presione del Sporting es otro compañero, ¿no? Ahora avanza con calidad por la parte derecha. Cuidado del centro que puede llegar de Pablo. Y el recorte de Pablo Ibáñez. Todavía con la posesión el Real Madrid. Y lo que intentaba, se marcha Pablo. No señalaron falta los colegiados. Posesión todavía para el Real Madrid en estos últimos 5 minutos del partido. Cuando Pablo Martínez. Atrás para Castaño, y con Jesús Palacios. Y segunda portería a 0 si esto acaba así. Sí, importante, además con guardametas diferentes. En el primer partido fue Guille Ponce y en este segundo José Alberto Castelao. Ahora trataba de salir con potencia Salvador Fortuna. Bueno, estaba Salvador, que es un nombre muy característico de Portugal, de nuestro país vecino y amigo. Obviamente, yo creo que estaba pidiendo a gritos también que le hicieran falta, ¿no? Ahí lo vemos. Porque esta la hace muy bien. Campo abierto, muy bien, pero cuando ya llega a esa zona de 3/4 de cancha le acaban haciendo la falta.
Tarjeta amarilla, además, que también se llevó el jugador del Real Madrid, la cuarta ya en lo que llevamos de partido para el conjunto madridista. Creo que fue Alejandro Castaño, Sí. el que terminó viendo esa cartulina. No sé, es uno de los dos de atrás, seguro. Sí. Uno de los dos centrales. Y recordamos que además el Sporting está jugando con uno menos, que no se ha notado especialmente esa ausencia. Porque de no ha habido mucha velocidad ni mucha transición. Era que esta segunda parte contenida, o sea, no ha sido un partido abierto de ritmo alto como la primera mitad o como los dos tiempos del primer choque contra la Academia Puskás. Sí. Vamos a entrar ya en los últimos 3 minutos. Buscando todavía el equipo de Nacho Román algún gol más que certifique más aún su presencia en esa gran final de la Puskás Cup, a expensas de lo que pueda hacer en ese último choque de la fase de grupos frente al Genk. El balón para Salvador Fortuna, se quería marchar desde el Pino. Buena acción ahora también de Izan Mesa, que es el otro jugador que ha entrado en el partido. Y agotando también los cambios en este encuentro, Nacho Román. Mateo Pozo y la entrada otra fuerte. Que se lleva Mateo. Sí, está teniendo de momento, no sé si el recuerdo va a ser al menos doloroso, el recuerdo que se está llevando de Felkshoot, Mateo Pozo. Sí, dirá, alguien se está acordando de mí porque llevo 2 partidos de lo más accidentado. Ojo, ahora ese fallo, ahora la recuperación de Valerón. Avanzaba el delantero, la ponía atrás, buen corte de Mateo Pozo. Es impropio, ¿no?, lo que ha hecho el jugador del Madrid, que es meter un pase cruzando, obviamente, de lado hacia el centro, muy horizontal, paralelo a la frontal del área. Eso es invitar al desastre. Sí. Controla, que bien se gira Beltrán Capote, fantástico cómo avanza, cambia la orientación para Edu Corlat. Más aún para Pablo Ibáñez. Continúa Pablo, venía a recibir Izan Mesa. Buena presión otra vez de Izan para tratar de recuperar el esférico. También Pablo Martínez por esa zona, el autor de los 2 goles. Más que goles, golazos que nos ha dejado en este partido Pablo Martínez. En las, como decíamos, 2 faltas que ha lanzado. Obviamente, 2 de 2. 100% de precisión, ¿eh? 2 de 2, 100%, como dices. ¿A cuál más bonita? ¿A cuál más bonita? Y más difícil, obviamente. Ahora que bien, como vio Santiago del Pino, la subida de Jesús Palacios, el centro atrás la pone, a ver quién llega, y a punto de... No se esperaba el fallo o la dejada de que no sabemos qué quería hacer ahí el defensor del Sporting. Terminó saliendo el balón por línea de fondo. A punto estuvo Pablo Martínez de buscar el hat-trick en su cuenta particular. Último minuto del partido para el Real Madrid. Yo creo que acabaremos teniendo, con el tiempo, gustará o no gustará, pero especialistas que pueda sacar el entrenador, pues para botar una falta, por ejemplo, o para lanzar un penalti, o para parar un penalti, ¿no? No solo de cara al final de las prórrogas, ¿no?, cuando se cambia el portero buscando al especialista, sino también para este tipo de lances. Imagínate un Pablo que está en el banquillo y de repente dice, no, esta falta es para Pablo. Sí. Y lo saca como un equipo especial como en el fútbol americano, ¿no? Solo para eso, ¿eh? Bueno, eso lo hacía. Yo tenía un entrenador en fútbol sala que hacía eso, ¿eh? Teníamos el mejor del equipo salía solamente para lanzar las faltas cuando estaba en el banquillo. O sea que sí. No es tan raro. Avanzando Pablo Martínez, buscando el Real Madrid, el último ataque del partido. Beltrán Capote. El control se le escapó un poco, juega atrás y termina despejando a Afonso Redondo. Va a dar algunos minutos de añadido el colegiado, sobre todo por los cambios y ese gol anotado por Pablo. ¿Quién nos iba a decir tener esos tiempos muertos improvisados, no? El cooling break. Bueno, pues por ahí vamos. Sí. Así es. Hasta 6 cambios con el portero si hay prórroga. Bueno, perdón. Sí. O sea, sí, hasta 6. Hasta 6. O sea, más de la mitad del equipo. Jugando Mateo Garrido. El cambio de orientación es buenísimo. Ahí está recibiendo Pablo. Podrían ser más si el portero se lesiona, porque puedes hacer 6 cambios, que es el extra que te dan en la prórroga, el sexto. Son 5 cambios durante el partido, tienes un extra. Y si luego creo, y si no estoy equivocado, si se lesiona el portero, te permiten hacer... Sí. Jugando de nuevo el Real Madrid, Mateo Pozo.
Un minuto por encima del tiempo reglamentario. Recibe Santi del Pino. Qué buen pase. Le ofrece el desmarque Beltrán Capote recibiendo el malagueño. De nuevo con Santi del Pino. Ojo que la puede tener Santi. El recorte es buenísimo. Santi la pone atrás. No puede llegar al remate. Izan, golazo. Golazo de Izan Mesa para cerrar el partido. 0-3 para el Juvenil C. Se quedó el balón suelto ahí en la frontal del área pequeña. Llegó con todo Izan Mesa. Gran jugada otra vez del Juvenil C. Que bien se marcha Santi del Pino. La pone atrás. No llega en primera instancia Pablo Martínez. Sí aparece Izan Mesa y define con calidad del jugador para poner el 0-3. Muy bien, ha fusilado muy bien, remachando. Como decimos, de los 6 goles, de los 2 0-3 o 3-0 que está marcando este Real Madrid en sus 2 primeros partidos en esta Puskás Cup, todos son diferentes los goles. Una riqueza, una variación táctica atacante muy importante. Y con esto seguro que no prolonga mucho más el colegiado. Y otro grandísimo encuentro del Real Madrid en esta Puskás Cup. Otro 0-3 para consolidar su posición de liderazgo en este grupo A de la Puskás Cup. Recordemos que todavía le queda otro partido más, que se enfrentará al Genk en la tercera jornada de esta Copa Puskás para buscar un nuevo título, el que sería el 7º en la historia del Real Madrid de este título, el último logrado en 2024. Y además cambiando muchos jugadores, como decías antes, es decir, que el rol es diferente porque el jugador es diferente, pero la idea de fútbol es la misma. Y como decíamos, esos 5 cambios te dan mucha riqueza. Y como hablábamos antes, ¿no? El sexto en la prórroga, obviamente, pues hace que prácticamente puedas cambiar más de la mitad de los 11, ¿no? Eso es otro equipo completamente, ¿no? Y ahora sí, final del partido, victoria para el Real Madrid, contundente por 0-3. Antonio Esteban, muchísimas gracias. Un placer. Madridistas, ya sabéis que esta tarde y mañana más fútbol de la fábrica aquí en Real Madrid Televisión. Hasta pronto, chao.